Bien, espero que el tiempo de alabanza y adoración haya sido significativo para ti. Vamos a entrar de lleno al mensaje de hoy. Tengo en mis manos un libro maravilloso. Se llama El progreso del peregrino. Este ejemplar tiene 93 años para ser exacto. El progreso del peregrino se ha denominado como la segunda Biblia. Es una obra de Juan Bunyan. Se escribe más o menos por 1670. En su obra, Bunyan narra de manera maravillosa, en una metáfora de un sueño, el viaje de Cristiano hacia la ciudad celestial. Leer este libro, como lo han hecho muchos, ha sido de gran bendición. Literalmente, Bunyan va mostrando cómo Cristiano, desde que tiene conciencia de pecado, tiene que ir guiado por evangelista y a lo largo de su camino, sorteando diferentes obstáculos hasta que él llega por fin a la ciudad celestial, donde es recibido por el Rey de la ciudad celestial, nuestro Señor Jesucristo. Su camino no es para nada sencillo. Y en medio del camino muchos se han perdido, muchos han entrado por el camino sin haber cruzado por la puerta y han tomado atajos y han seguido cosas que los han distraído, que los han apartado y que les han costado la vida. Incluso en la puerta misma de la ciudad celestial hay un camino que desciende hasta el infierno, porque no importa cuán cerca estés, siempre podrás ir al infierno si tú no has entrado por la puerta y no tengas la garantía que da el Espíritu Santo de que tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Esta frase, nunca os conocí, la vas a hallar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 23. Allí vamos a centrar esta predicación. Mateo capítulo 7 es el final de lo que se conoce como el Sermón del Monte, que empieza en Mateo capítulo 5. Son más de 100 versículos divididos en 3 capítulos, o en 2 capítulos, 5, 6 y 7, ¿sí? En los que Jesús está hablándole a la multitud de cómo es la vida del reino. Jesús finaliza este sermón con una solemnidad de una advertencia que hoy hace mucho eco para cada uno de los que están oyendo este mensaje. Este mensaje va dirigido de parte del corazón de Dios para ti que no vienes a una iglesia, para ti que tal vez tienes tu propia religión y que ya has tomado muchas decisiones en tu vida, para ti que tal vez eres alguien que está en la iglesia evangélica, un creyente, bautizado. Tal vez eres un líder de ministerio. Tal vez eres hasta un pastor. Este mensaje tiene el propósito de que cada uno de nosotros reflexionemos en cómo estamos verdaderamente manifestando que somos hijos de Dios. Así que te mostraré algunas verdades que se desprenden del análisis de Mateo capítulo 7 de los versículos 13 al 29. Iré lo más rápido posible, pero intentando ser claro. Lo primero que quiero que notes es la necesidad de entender el camino por el que transitamos los que decimos ser hijos de Dios. Jesús dice en el versículo 13 que debemos entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús va llegando hacia el final de este sermón haciendo una clara división de hacia dónde nos queremos dirigir. Y la cantidad de personas que toman la decisión por un camino u otro. Jesús es claro al decir que la puerta que lleva al camino de la perdición es una puerta ancha y espaciosa, como el mismo camino.
y son muchos los que entran por ella. Empieza a tomar nota de la palabra muchos, porque se repetirá una y otra vez de aquí en adelante. Jesús asegura que son más los que van a la perdición que los que van a la salvación. Son muchos más los que van a la perdición que los que van a la salvación. Y este es un primer punto donde quiero que empieces a reflexionar. Si que tú estás yendo con las mayorías o te sientes identificado con las minorías que siguen a Dios. Y quiero ser claro porque hay minorías que están muy lejos de Dios. Así que no tiene que ver con si sigues una mayoría o una minoría, sino si sigues verdaderamente a una minoría que está siguiendo verdaderamente a Cristo, o si sigues a las masas que diciendo seguir a Cristo, evidentemente no le siguen. Jesús es claro al decirnos en el versículo 15 de cosas de las que debemos tener cuidado. Por ejemplo, Él dice, guárdense de los falsos profetas, quienes vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Jesús no solamente nos empieza a reconvenir acerca de el cuidado que tenemos que tener de las multitudes con las que marchamos, sino también del cuidado de a quienes estamos escuchando como guías, porque hay falsos profetas que aunque tienen apariencia de ovejas son lobos rapaces, y la evidencia de su fruto demuestra quiénes son. Vivimos en días peligrosos, lo vengo diciendo hace muchos sermones. Porque estos tiempos finales, tal como demanda la Biblia, iban a ser tiempos donde la gente iba a tener comezón de oídos, ganas de oír todo conforme a su propio placer de corazón. Y se amontonarían maestros conforme a sus propios placeres, dice la Biblia. Y esos días son los que vivimos. Días donde la gente tiene predicadores a gusto. Y no hablo de tener placer en escuchar a determinados predicadores, sino en que seleccionamos predicadores a gusto que enseñan las cosas que a nosotros nos parecen bien. Y esto es un gran peligro, porque hay mucho falso profeta metido en la iglesia. Y un falso profeta obviamente no es un profeta, es alguien que se dice profeta y que enseña maldad disfrazada de bien. Pero es el fruto el que manifiesta quién es quién en el camino del Señor. Hay una etapa donde el trigo y la cizaña crecen juntos y son muy parecidos, pero al final del tiempo la evidencia del crecimiento manifestará quién es trigo y quién es cizaña. No podemos cortar el trigo y la cizaña antes de la etapa del crecimiento total, porque podríamos confundirnos y arrancar con la cizaña algo de trigo. Pero cuando pasa el tiempo, evidentemente hay evidencia de si alguien es trigo o cizaña en el huerto del Señor. Debemos tener cuidado porque hay muchas cosas que nos llevan a creer que somos hijos de Dios, cuando en realidad no lo somos. Quiero dejar en claro esto porque se nos ha dicho con frecuencia, religiosamente, tradicionalmente, que todos somos hijos de Dios, lo cual es una mentira. Y permíteme decirte que si el líder de una religión mundial, que supuestamente se llama cristiana y que esboza la Biblia como libro guía, puede decir ante millones de personas con autoridad plena que todos somos hijos de Dios, cuando sabe que la Biblia dice que eso no es así, tal líder es un mentiroso y la religión que se basa en tales declaraciones es una religión de mentira. Porque es la Biblia. Y no importa qué Biblia leas, sea que leas una Biblia que tú digas, no, pero eso seguramente lo dicen las Biblias evangélicas. Lee cualquier Biblia, católica, evangélica, de los testigos de Jehová, toda Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Y no lo dijo un predicador,
Ni siquiera lo dijo un apóstol. No salió de la boca de un ángel. Esta declaración de que no todos somos hijos de Dios salió de la boca del mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es el hombre para afirmar algo que es contrario a lo que Jesucristo mismo dijo? ¿Cómo puede un hombre, aun cuando tenga el título del líder de la religión más grande del mundo, decir todos somos hijos de Dios, cuando el Señor que fundó supuestamente esa religión, hablando del cristianismo, dijo no todos son hijos de Dios? Rechazamos tales declaraciones, rechazamos tal líder y rechazamos tal religión, porque nosotros no seguimos hombres ni religiones, seguimos lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice. Esa es la base de nuestra fe. Y quiero ser claro y enérgico en esto porque en estas últimas semanas el Señor viene siendo claro conmigo en volver a cumplir la tarea del atalaya. El atalaya era aquel hombre que, subido en lo más alto de la torre de la ciudad, veía si venía el enemigo. Y al ver que venía el enemigo y que venía el peligro, tenía el deber de avisar a los demás para que se resguarden del mal que les venía. Si él les avisaba y ellos no hacían caso, él era libre. Pero si él, viendo la maldad venir, no avisaba y los demás sufrían las consecuencias, él iba a ser el culpable. Permítanme decirles que viene un tiempo muy pronto en el cual cada hombre y mujer va a tener que dar cuenta a Dios. Y la iglesia tiene que levantarse hoy más que nunca como una vocera de la verdad, como una atalaya que llama a la gente a ver que el peligro es inminente. Porque hay muchos que están confiados en la religiosidad, en la tradición, basados en los rituales, creyendo que van a ir al cielo. Con tristeza. Y lo digo con profundo amor, respeto y tristeza. En estos meses en que el mundo se ha visto golpeado por esta pandemia y este coronavirus, que ha matado a varios miles de personas. Muchos de sus familiares intentan encontrar descanso en una misa para sus difuntos. Una misa por el eterno descanso, así se la llama. Una misa virtual por el eterno descanso. Pero no hay misa que prepare a alguien para el eterno descanso. No hay misa que lleve a alguien al eterno descanso. Eso también va en contra de lo que dice la Biblia. Con lo cual, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo es posible que haya hombres que le han dedicado supuestamente 9 años de su vida a estudiar las bases sobre las cuales se asienta la religión, que supuestamente deben haber leído la Biblia, enseñen prácticas que son contrarias a la Biblia? Si lo hacen por dinero, son unos ladrones. Y si lo hacen simplemente para sostener un sistema religioso, son unos mentirosos. Porque ¿cómo podrían enseñar como verdad algo que no enseña la Biblia? Son unos mentirosos porque saben que la Biblia no lo enseña y lo enseñan como verdad, son unos mentirosos. Y si no lo saben, repito, y simplemente tiene que ver con un mover económico, son unos ladrones. Y eso, una y otra cosa, me preocupa mucho. Porque me preocupa el engaño en el que muchas personas, por desconocimiento, permanecen. Porque ya darán cuenta a Dios. Los mentirosos o los ladrones o los falsos profetas que enseñan estas cosas. Pero lamentablemente, sus enseñanzas y sus prácticas están llevando gente al infierno. Y la iglesia no se para a denunciarlo. Nuestra prédica se ha vuelto muy edulcorada, muy dulce, muy suave, muy respetuosa. Estamos lejos de la predicación de Jesús, que ante los religiosos de sus días les decía: hipócritas,
mentirosos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Esa predicación no sería muy famosa en estos días. Podríamos ser hasta denunciados por ella. Pero era la predicación del Señor Jesús. No era toda su predicación, pero cuando se encontraba con hechos de la religión que impedían a la gente ir al cielo, Jesús era claro. Jesús le dijo en un momento a los fariseos: ustedes son doblemente dignos de condenación porque no solamente no entran al cielo, sino que son un estorbo para los que quieren entrar al cielo. Y eso es lo que está haciendo hoy la religiosidad. Y cuando hablo de religiosidad, apunto a todos los sistemas religiosos que impiden que la gente entre al cielo, ofreciéndoles el cielo, vendiéndoles el cielo, impiden que la gente entre al cielo. Porque las mentiras no llevan a nadie al cielo. O conoces la verdad y la verdad te hace libre, o eliges vivir en una mentira y esa mentira te llevará al infierno, aun cuando tú creas que ibas a ir al cielo. Con lo cual este mensaje tiene el propósito de liberarte de la condenación por medio de la gracia de Cristo. Porque Jesús no termina este sermón diciendo: bueno, muchachos, escucharon el sermón, está todo bien, vamos a vernos todos en el cielo. Jesús termina este sermón de más de 100 versículos diciendo: cuidado, porque hay gran posibilidad de que muchos de los que están oyendo esto se vayan al infierno. Entonces yo tengo el deber, con profundo dolor en mi corazón y con gran convicción de que Cristo quiere salvarte, de decirte las cosas que estoy a punto de decirte en medio de todo esto que estamos ya hablando. Debemos prestar atención a aquellas cosas que parecen verdades pero son simplemente autoengaños. Presta atención a lo que quiero decirte. Jesús es enfático al decir en el versículo 21 de Mateo 7 algunas formas de autoengaño que podemos llegar a tener, que tal vez tú tengas. Porque este mensaje no solamente es para aquellos que no son cristianos, sino para aquellos que, llamándose cristianos, están en peligro de ir al infierno. Versículo 21 de Mateo 7 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una de las primeras cosas que puede ser un autoengaño, que tenga el peligro de llevarte al infierno, es esta falsa cercanía con Dios. Jesús es claro, dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra kurios. En el tiempo de Jesús, después del exilio babilónico en el año 700 a.C., los judíos habían perdido parte de su habla hebrea, con lo cual el mundo griego, que es el tiempo en el que Jesús está viviendo, si bien ya estaba el dominio de los romanos, el idioma de turno todavía era el griego. Y los judíos que habían perdido el idioma hebreo en su gran mayoría, utilizaban una versión griega del Antiguo Testamento, de las escrituras hebreas. Estaba en griego, se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. La palabra kurios es la palabra que se traduce del griego, del hebreo al griego. Es decir, cuando en hebreo se utilizaba la palabra Adón o Adonai, en griego se traducía como kurios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es importante que entiendas. Porque Jesús dice, no todo aquel que dice que yo soy el Señor, haciendo alusión a que todo aquel que dijera que Él era no solamente el Señor, sino que la palabra, como te digo, es la transliteración de Adón o Adonai, que era la forma en que se llama a Yahweh, al Señor de los ejércitos, que en Reina Valera se traduce Jehová. Al Señor de los cielos, al Creador de los cielos, al dueño de todo. Jesús dice, si alguno de ustedes dice que yo soy
Yahweh, si alguno de ustedes dice que yo soy el Dios creador del cielo, no crea que por decir eso entrará al reino de los cielos. Es decir, esto no es un mensaje para ateos. Esto es un mensaje para gente que se dice cristiana y que dice que Jesús es el Cristo y que es el Dios viviente, que tiene una confesión de fe clara, que cree doctrinalmente que Cristo es el unigénito de Dios y que es Dios. Pero el conocimiento no alcanza para llevarte al reino de los cielos. Creer que Jesús es el Señor no es señal de salvación. Porque recuerda lo que dice Santiago. Los demonios también creen en Dios y les produce temblar de miedo. Pero los demonios están en el infierno. Con lo cual, una creencia dogmática, correcta, no nos lleva al cielo. Jesús dice que hay gente por allí que se basa en su idea afectiva y de relación con el Señor para creer que va a entrar al cielo. El uso idiomático aquí es importante porque Jesús dice, me llaman Curio, Curio, Señor, Señor. El uso de un nombre en su manera repetida no hace solamente una señal enfática, sino una señal de cercanía. Cuando Jesús se le aparece a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, como pasó con Samuel, Samuel. Es una señal de cercanía. Cuando una persona llamaba a alguien y decía su nombre 2 veces, era una señal de afecto, de somos cercanos, de nos conocemos. Jesús dice, no todo aquel que cree que me conoce y me llama de manera afectiva entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente que cuando se refiere a Dios dice, nuestro papito. Mi papito Dios, el papito, el Padre eterno. Con mucho respeto y mucho dolor, repito, cuando se refieren a la Santa Madre o a la Virgencita, creen que eso los lleva a una cercanía con Dios y que esa cercanía con Dios o con la Virgen los llevará al cielo. Se los suplico, se los ruego, desistan de eso, porque eso no es garantía de ir al cielo. Podría casi hasta afirmar que es garantía de ir al infierno. Y no yo, la Biblia lo dice. Jesús dice, Jesús es el que está diciendo estas palabras. Decirle a Él, Señor, hablarle de una manera afectiva y cariñosa no es garantía de entrar al reino de los cielos, porque entrará al cielo el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Repito lo que dije el día miércoles, y si no lo viste te invito a ver el sermón del día miércoles. A veces oramos diciendo, Señor, vengan a nosotros tus bendiciones, no tu reino. Y oramos diciendo, hágase mi voluntad en el cielo como yo la hago en la tierra. No hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, como nos enseñó nuestro Señor a orar. Dice Jesús que entrará al cielo el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que reconozcan al Hijo. Esto lo dijo nuestro propio Señor Jesús. La voluntad del Padre es que Jesús salve a muchos. Esa es la voluntad del Padre. Y Jesús quiere salvarte. Jesús quiere tener un encuentro contigo, que tú le conozcas, que tú entiendas el gran amor que Él te tiene y el sacrificio que Él hizo por ti para salvarte de la condenación, pero no solamente para librarte del infierno, sino para hacerte un hijo amado y que disfrutes de todos los privilegios de hijo y que entendiendo el amor que Él tuvo, suceda lo que dice la Escritura, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dios merece nuestro amor. Nosotros no merecemos el suyo. Él merece el nuestro por lo que Él hizo,
Por lo que Él hizo merece nuestro amor, por lo que nosotros hicimos no merecemos su amor. Por eso el amor de Dios no viene al hombre por un merecimiento del hombre, sino por la gracia de Dios, que cuando no merecemos su amor decide amarnos, porque Él nos ama sabiendo que somos pecadores. Jesús dice en el versículo 22 que muchos me dirán, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Jesús es claro en decir que no solamente tener un conocimiento de Él es garantía de ir al cielo, no lo es. Tener una relación afectiva, amistosa, tampoco es garantía. Mucho menos las obras son una garantía de ir al cielo. Jesús dice que Jesús nos despeja el velo. Nos lleva de ese momento en el que Él está hablando al momento del juicio final. Jesús desvela para nosotros el juicio final y nos dice lo que Él sabe que va a suceder. Esto no es una teoría. Esto es una realidad mostrada previamente. Jesús dice, les voy a mostrar lo que va a pasar de aquí a más de 2000 años. Porque 2000 años han pasado. O están por pasar. Jesús dice, les voy a mostrar lo que va a pasar. Cuando llegue ese día, cuando se termine la época de la gracia, y yo juzgue al mundo con justicia, como el Padre ha establecido que suceda, ese día muchos se van a acercar a mí y me van a decir, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Cómo es que no estamos entrando al cielo? He pensado mucho en estas personas, porque estas personas están delante del Dios Todopoderoso mostrándole sus obras, como si eso fuera garantía de entrar al cielo. Es más, permíteme decirte, estas personas son seguramente el pastor que tú quisieras tener. Son profetas, echadores de demonios, hacedores de milagros. ¿Quién no quiere tener un pastor así? Seguramente tú que me escuchas dirás, este tipo solamente enseña Biblia. Yo quiero que haga milagros, quiero que profetice, quiero que eche fuera demonios. Ese pastor me merezco. Bueno, permíteme decirte que este tipo de pastor o falso pastor termina en el infierno. Y este a veces es el panorama de creyente que también queremos ser. Y no está mal lo que ellos hacen, ¿eh? Nadie diría que está mal profetizar, echar fuera demonios o hacer milagros. No estoy diciendo que esté mal. Digo que esas cosas no son una garantía de ser un creyente. Porque gente que está en las religiones animistas, en las religiones africanas, hacen milagros en el nombre de Dios. Milagros mentirosos. Milagros mentirosos. Quiero ser claro también. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Estos personajes dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios. Y no hay demonio que no huya en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre. Pero debemos tener cuidado porque estas cosas no son señal de salvación. Los hacedores de milagros no tienen la salvación. Los que profetizan en el nombre de Dios no tienen la salvación. Los que hacen milagros no tienen la salvación si es que no tienen una relación personal y verdadera con el Cristo Todopoderoso. Jesús es claro, dice, entonces les declararé.
nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es que gente que hacía milagros, que profetizaba y que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo no era conocida por el Cristo a quien ellos supuestamente invocaban? Jesús utiliza una palabra griega poderosa para decir, les declararé. Les voy a decir la verdad, dice Jesús. Les voy a decir lo que va a pasar. Voy a decir la realidad exacta. Nunca los conocí. Este pasaje no habla de perder la salvación. Porque Jesús es claro al decir, no hubo un solo momento en el que yo los conociera. La palabra ginosco aquí habla de conocer, de tener la experiencia, de tener ese encuentro. Jesús dice, muchachos, nunca, pero nunca, yo tuve un encuentro con ustedes, Nunca los conocí. No hubo un momento de su vida donde yo tuviera la experiencia de conocerlos. Nunca los conocí. No hay salvación que se pierda aquí. Hay una falsa seguridad de salvación que les hizo creer a estas personas que irían al cielo cuando no habían llegado a conocer al propio Cristo. Y esto es lo que yo quiero que reflexiones. Porque yo no sé si tú eres un hacedor de milagros. No sé si eres un profeta. O si eres un echador de demonios. Pero esto no es garantía de salvación. Repito, son cosas que nos engañan. Son cosas que tienen poder para llevarnos a creer que estamos en la puerta del cielo, pero como dice Bunyan, aún en la puerta del cielo hay un camino que desciende al infierno. Cuando no has entrado por la puerta, que es Cristo. Hay gente que sabe hacer milagros, que sabe echar fuera demonios, que sabe usar muy bien el nombre de Jesús, pero que no conoce a Jesús. Conocen la Biblia, pero no al Dios de la Biblia. Hermano y hermana, Jesús es claro, dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Jesús dice, salgan de mi presencia. La palabra hacedores de maldad es una palabra constante. Es un participio presente activo, es una palabra constante. Constantemente están haciendo maldad. La palabra maldad es la palabra anomos, de donde deviene anomia, sin ley. A privativo nomos, ley, sin ley. Dice, apártense de mí ustedes que una y otra vez están haciendo todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Presta atención a esto. Apártense de mí ustedes que todo el tiempo están haciendo lo contrario a lo que dice la Escritura. Pero echamos fuera demonios. Y hacemos milagros. Y sanidades. Y hasta profetizamos en tu nombre. Pero todo eso se hace fuera de la Escritura. Tenemos que tener cuidado de esas falsas seguridades que nos llevan a equivocarnos y que literalmente nos pueden estar llevando hacia un camino al infierno sin Dios. Jesús es claro porque Tito 1:16 nos dice lo siguiente. Esta gente profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Repito, hay quienes profesan conocer a Dios, Tito 1:16, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Por otro lado, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo 2:19, lo siguiente.
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, los que son de Cristo son conocidos por Cristo, porque Él mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pablo es claro, dice, el fundamento es firme y tiene un sello, conoce el Señor a los que son suyos. El problema no es si tú conoces al Señor. El problema es, Él te conoce a ti. Yo no te estoy preguntando si sabes Biblia, si eres un creyente, entre comillas, ¿no? Bautizado, diezmador, servidor, pastor, profeta, apóstol. No te pregunto eso, te pregunto si Dios te conoce. Porque si Dios te conoce y tú eres hijo, tú entrarás al cielo. No hay duda de eso, no perderás tu salvación. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Esa es la obra completa de los que el Señor ha conocido. Pero si Él te dice que nunca te conoció, tú no irás al cielo, por más que tú digas conocerle. Porque lo importante no es cuánto tú digas conocerle, sino si Él te conoce. Ese conocimiento te llevará a ti a conocerle. Porque Dios nos ha conocido para que le conozcamos, para que tengamos un contacto íntimo con Él, pero no simplemente para que lo digamos. Como te decía citando a Tito 1:16, esta gente profesa conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Y aquí quiero hacer un énfasis claro en hacerte entender que necesariamente tiene que haber evidencia de conversión en tu vida. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno viene a Cristo o está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y hemos sido creados, dice Pablo, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente se salva por fe, pero para obras. De tal manera que tiene que haber un cambio radical en la vida del creyente. No hay tal cosa como creyente infructuoso de por vida. No hay tal cosa como creyente carnal de por vida. No hay tal cosa como creyente inmaduro de por vida. No lo hay. Quiero suplicarte a que reflexiones como la Biblia nos dice que debemos reflexionar antes de participar de la cena del Señor. Dice, analicen si están en la fe. Analicen, dice Pablo, si están en la fe. Y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero debemos entender que podríamos estar jugando a ser cristianos y estar yendo camino al infierno. Repito, no porque la salvación se pierda, sino porque nunca la tuvimos. Porque un día capaz hicimos un cambio de religión. Porque un día hicimos un cambio de filosofía. O un día empezamos a decir, bueno, antes yo me guiaba por el marxismo, por el leninismo, por alguna filosofía oriental, por el budismo. Y ahora me guío por el cristianismo. Pero no hay una conversión. Simplemente pasaste de una receta de vida a otra receta de vida sin haber un cambio en tu vida. Cuando Cristo viene a tu vida, como dice o decía una vieja canción, cuando Cristo vino a mi vida, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Cuando Cristo vino a mi vida, cambió mi corazón por un nuevo corazón. ¿Cómo puede ser que un corazón cambiado siga siendo el mismo? Eso no es posible. Cuando alguien viene a Cristo, hay un cambio en su vida, no una perfección. Quiero traer paz a tu corazón, no una perfección, pero sí un cambio en tu corazón. De tal manera que la señal verdadera de tu conversión es que empiezas a odiar lo que antes amabas
y empiezas a amar. Como lo he dicho, empiezas a amar lo que antes odiabas y empiezas a odiar lo que antes amabas. Si tú dices ser creyente y amas con la misma intensidad y pasión los viejos pecados y los viejos hábitos antes de ser creyente, tú no eres creyente. Te lo tengo que decir con claridad para que no te vayas al infierno. Tú no eres creyente. Tal vez eres un religioso, un conocedor de la Biblia, un participante, un asistente que un día pasaste por las aguas de una iglesia, pero así como el agua no purificaba en el Antiguo Testamento, el agua del bautismo no salva a nadie. Tener un cartel que diga que te bautizaste en una iglesia no te lleva al cielo. Como creer que porque te leíste la Biblia 1, 2 o 100 veces, eso te llevará al cielo. No, hermano. No. Debes tener un encuentro personal con Cristo y ese encuentro personal con Cristo produce un cambio. Te quiero ser claro, ni siquiera tengas la seguridad en que un día hiciste una oración de fe. De que un día repetiste, quiero que seas el Señor de mi vida. Porque si después de haber hecho eso, cada día tú no te negaste a ti mismo para que Él sea el Señor de tu vida, tú simplemente repetiste las palabras que alguien te guió a decir. Porque tú ese día oraste y dijiste, Señor, perdona mis pecados, sé el Señor de mi vida, ayúdame a vivir para ti, y luego decidiste vivir sin hacer caso a lo que le habías pedido a Dios. Por eso Jesús dice, tienen que apartarse de mí, hacedores de maldad. Yo no los conocí. Y tampoco me conocieron ustedes. Hacían cosas en mi nombre, cosas que yo no les mandé a hacer. Es lo mismo que le dijo el Señor al profeta Jeremías. Ve y dile al pueblo que no escuche a esos falsos profetas que les dicen en mi nombre paz, paz, y no hay paz. No han curado la herida de mi pueblo. No hay paz. Yo no los envié, dice el Señor. Cuidado, porque podemos estar en peligro de creer que vamos al cielo y estamos yendo al infierno. Y esto es importante que lo sepas ahora, porque se acerca el día de nuestro encuentro con el Señor. Y yo no quisiera que te lleves una sorpresa. Porque dirás, yo iba a su iglesia y usted era mi pastor. Algunos le dirán aquel día, Mitzael era mi pastor, Mitzael me bautizó. Y el Señor dirá, ¿y? ¿Qué importa que Mitzael o Pablo haya sido tu pastor? Yo no te conozco y tú no me conoces. Y esta es la clave. Conocerle y notar en tu vida que haya las evidencias claras de esa conversión. Porque no se trata de pasar a ser mejor persona, se trata de ser otra persona. Esto no es aprender un libro de moralidad donde de pronto te enseñaron que ahora es malo mentir. No se trata de esto. Ni siquiera se trata de dejar de hacer ciertas cosas, como decir, bueno, yo desde que soy cristiano ya no bebo más o ya no fumo. No se trata de eso, Porque hay gente que de un día para otro se enferma y su médico le dice no coma nunca más comida con sal, y sale y ya no come más comida con sal y deja la bebida alcohólica y deja de fumar porque simplemente un médico le dijo que eso le hacía daño a su cuerpo. Con lo cual dejar de beber o dejar de fumar no es evidencia de una conversión. Dejar de hacer ciertas cosas no es evidencia de una conversión. La evidencia genuina de la conversión se da en un cambio de corazón. Amarás a Dios. Le amarás. Tu corazón te dirigirá una y otra vez a Él. Fallarás, cometerás errores y volverás arrepentido como David, le dirás, Señor, límpiame y seré limpio. Devuélveme el gozo de la salvación y publicará mi boca tu alabanza. Se ha dicho que la vida del creyente es como se refleja en las máquinas que miden las señales de vida, ¿no? Las pulsaciones. Subidas y bajadas, subidas y bajadas. Permíteme decirlo como lo dice el pastor Paul Washer.
La vida del creyente es ascendente, no es lineal, es ascendente, con pequeñas bajadas y grandes subidas, y pequeñas bajadas y grandes subidas, y pequeñas bajadas y grandes subidas. ¿Es así tu vida? Yo he notado que mi vida es así. A veces quisiera borrar las bajadas de mi vida. Y sé que más de alguno quisiera también borrarlas. Pero esas bajadas están ahí. Pero no es mi constante ir en picada. Mi constante es ir en ascenso con bajadas, por las cuales he pedido perdón a Dios. Y volver a ascender. Y rogarle al Señor que me ayude y me sostenga y me mantenga. Y seguramente habrá bajadas. Pero volverá el Señor a levantarnos. Porque eso es lo que hace el creyente. El creyente, hermano, literalmente, y debo ir cerrando. Pero el creyente vive conforme a lo que dice la Escritura. En el versículo 24 al 27 o al 28. Y lo resumiré por una cuestión de tiempo. Jesús dice que el que oye estas palabras que él acaba de decir y las pone en práctica es comparado a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Que cuando vienen las pruebas y golpean los ríos y los vientos, la casa no se cae porque está fundada sobre la roca. Pero el que oye las palabras y no las pone en práctica, se lo compara a un hombre necio que edifica sobre la arena, sin esfuerzo, sin fundamento, y cuando viene la tormenta, la lluvia, el viento, y dan contra la casa, aquella casa cae y es grande su ruina. Porque debemos entender que la vida debe estar basada sobre la solidez de la palabra de Dios y la persona de Cristo. Debe estar basada literalmente sobre lo que Él ha hecho. Entonces, no basta con oír, sino que es necesario poner en práctica las palabras de Dios. Lo digo con mucho amor y ternura porque conozco tantos, como Jesús dice aquí, muchos en aquel día me dirán, y yo les voy a decir a muchos, apártense de mí. Conozco tantos conocedores de Biblia, discutidores de Biblia, analizadores de prédicas, quejumbrosos de prédicas, que son más sabios que todos los predicadores que habemos juntos. Ellos tienen la sabiduría para criticar cada prédica de su pastor. Su pastor predica y encuentran 20.000 errores. Desacreditan toda prédica. No hay prédica que les venga bien. Todas son malas. Todas tienen un mal objetivo. Todas tienen un mal propósito. Todas están mal predicadas. Son muy largas o demasiado cortas. Demasiado lineales o demasiado aburridas. Seguramente tienen un propósito equivocado o van dirigidas a cierta persona. Todo tienen que criticar de la prédica. Pero Jesús dice que el que oye la palabra y la pone en práctica, ese es el prudente, que edifica su casa sobre la roca sólida. Y cuando viene la tormenta, porque la tormenta vendrá sobre una u otra casa, esa casa es sólida. Esta pandemia ha venido a soplar y a golpear contra nuestras casas. Y por eso la casa de muchos se ha desplomado y los compromisos se han caído. ¿Por qué? Porque edifican sobre fundamento no firme. Porque son rechazadores de la palabra. Porque son oidores, pero no hacedores de la palabra. Porque conocen la Biblia, porque memorizan la Biblia, porque enseñan la Biblia, pero no viven la Biblia. Repito, esto no habla de perfección, porque tú y yo somos y seremos imperfectos hasta que Cristo venga. Pero vamos en ese camino de santificación. Por lo cual te pregunto, ¿Cristo te conoce? No te quedes en decir, bueno, yo escucho las prédicas de este tipo todos los miércoles y domingos. O yo he ido a la iglesia de este fulano de vez en cuando. O yo he dado dinero para su iglesia. Eso no te va a llevar al cielo. Ni siquiera que seas mi mejor amigo te va a llevar al cielo. Si tú no tienes un encuentro personal con Cristo, tu destino es el infierno. Y esta prédica no apunta a que tú te salves del infierno porque no te estamos vendiendo el cielo.
Se trata de que tú aceptes el regalo de la salvación que te librará del infierno, pero que principalmente te permitirá tener una relación con Dios. Porque te aseguro que hay gente que no quiere ir al infierno, pero no quiere tener una relación con Dios. Firmarían de encantados un cheque que diga libertad del infierno sin que eso signifique ir al cielo. Les basta con no ir al infierno. Les basta con no ir al infierno. Te digo a diario, mi oración es que venga tu reino. Yo quiero conocer cara a cara a ese Jesús que me ha conocido. Yo quiero verle, quiero postrarme, quiero adorarle, quiero amarle. Por eso mi vida intenta ser una vida que le honre. ¿Y la tuya? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero hay gente que sí, se lo dice de corazón y entrará. ¿De cuál eres tú? Si aún no has tenido un encuentro con Cristo, pídele perdón y Él te salvará. Y vive para Él y verás su gloria. Y si estás firme en la fe, sigue adelante, hermano. Sigue adelante, hermana. Que fiel es el Señor y esta marca queda perenne en la vida. Conoce el Señor a los que son suyos. Y si tú eres suyo, Él te conoce. Y si no lo eres, hoy es un buen día para que te presentes delante de Él y le digas, Señor, perdóname. Mi oración al Señor por tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. Y te esperamos en una próxima reunión de Cristo Nuestra Fortaleza para compartir algo más del amor de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado.